Medio Ambiente. Primer Festival Nacional por el Agua y los Bosques 2021. Ahora te Bienvenidos. presento, Sally. Tres, dos. Muy buenas tardes, continuamos totalmente en vivo en este espacio titulado Primer Festival Nacional por el Agua y los Bosques y continuamos con una charla más. Carlos, estamos de regreso. De vuelta esta tarde y continuamos con la fiesta, y a la gente que está viéndonos en Facebook ya entenderán por qué menciono esto, que estamos de fiesta. Y es que hablaremos de un producto que ha pasado en los últimos años de ser un producto artesanal exótico a convertirse en un producto que está cada vez más de moda, que es más buscado, que también es más caro, también podríamos decirlo. Y es el sotol coahuilense y su aprovechamiento. Estamos en Facebook, Mava Radio, perfecto. Mava Radio en Facebook y en mavaradio.com en este primer Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Así es, un gusto para nosotros continuar. Si usted está escuchándonos en mavaradio.com, bueno, así déjale y pásele a Facebook para que pueda ver lo que es el sotol y bueno, aquí tenemos algunas muestras, ¿verdad? Tengo entendido. Así es, están las botellas sobre la mesa. Ingeniero Antonio Niño, lo saludamos con gusto. Muchas gracias por la invitación y les agradezco estar aquí, y un saludo a ustedes y a los compañeros y al auditorio principalmente. Roberto Palacios también, te llamo ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero Roberto Palacios, te saludo con gusto. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes. Saludos a todos, todo el auditorio, ¿verdad? Y gracias por la invitación y mucho éxito aquí con el programa. También nos acompaña el ingeniero también Antonio Cano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Igualmente les doy las gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes para platicar un poco sobre el sotol. Gracias. Y también ingeniero, ¿verdad? Marino Guzmán García. Sí, sí. ¿Cómo estás? Y cuéntanos, gracias. Qué bueno que nos puedes acompañar. ¿Qué nos puedes platicar un poquito sobre estas bebidas que están en la mesa? ¿Dónde se producen? Bueno, primero, buenas tardes y gracias por la invitación a todos los que nos ven y que nos escuchan, y a los compañeros que también nos hacen el favor de estar aquí. Pues yo los veo muy bonitas, ¿verdad? Sí. Llamativas, como que me está... Roberto Palacios, ¿qué es el sotol? Bueno, el sotol es una especie endémica, específicamente por la denominación de origen en México. Pero es un lirio que realmente hemos entendido que no nomás existe en los estados de la denominación de origen, donde es Coahuila, Chihuahua y Durango, que precisamente ya el próximo año cumple 20 años desde que arrancó la denominación de origen. Y bueno, es una planta del desierto con unas características muy especiales, aumentando ahorita, creo que ya van arriba de 20 especies que se dan, pero yo creo que hay un poquito más. Cada especie pues tiene diferentes características, físicamente se ven muy parecidas. Y bueno, pues sí, en Coahuila tiene, en especial, yo creo que el sotol pues se puede decir que el característico que se da en Coahuila es el Cedrosanum trell. Hay otras especies, pero bueno, nosotros en lo particular es el que nos gusta aprovechar. ¿Hay alguna razón por qué es en particular? De las zonas áridas, el sotol. Igual entre otras especies, pero el sotol pues te ofrece, puedes hacer pan, puedes hacer jarabe, puedes hacer comida con las flores, con los corazones, puedes hacer bebidas, puedes hacer artesanías. Tiene una variedad impresionante de productos. Entonces, ingeniero Cano, es que aquí hay dos Antonios, entonces para la gente que de pronto escuche ingeniero Antonio Cano, porque para no llamar ingeniero Antonio, ¿verdad? Y caer aquí en confusiones.
Esta bebida que está sobre la mesa se llama sotol, Este es un sotol, sí. pero ¿bajo qué condiciones es viable para que pueda desarrollarse y crecer? Sí, bueno, como todas las plantas, a través del tiempo pues van adaptándose a las condiciones de vida en los lugares en los cuales se desarrollan o crecen o viven, ¿verdad? Básicamente, hablando del sotol, pues la encontramos distribuida muy bien en zonas secas, ¿verdad? Como la es el de nuestro estado, básicamente el desierto chihuahuense, se distribuye muy bien en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, y le gustan precisamente estas condiciones secas, ¿no? Son condiciones de clima que van, que son tanto extremosas, ¿no? Hay en la temperatura de hasta 14 grados entre las épocas más frías, entre las épocas más calientes que se dan desde junio hasta enero, pero básicamente se desarrolla en un promedio de temperatura anual de por ahí de los 17, 18 grados centígrados en cuanto a temperatura. La precipitación anual varía por ahí entre los 150 y 350 milímetros anuales, entonces son algo más de las condiciones. A esta especie regularmente le gusta los suelos someros, suelos bien drenados, entonces siempre los vamos a encontrar distribuidas esta especie en laderas, en lomeríos, a pie de monte. Son básicamente las condiciones entre las cuales se desarrolla esta especie. Una pregunta también para el ingeniero Antonio Niño, y es, ¿qué nos puede decir del sotol, de esta bebida? Bueno, como comentó aquí el compañero Cano, esta especie se encuentra en el desierto chihuahuense. Hasta ahorita aproximadamente se tienen registradas en todo México unas 16 especies. Tienen separados los sexos, o sea, hay plantas machos y hay plantas hembras. Y se puede diferenciar en la floración. El color de las flores son diferentes en las plantas y en las hojas tiene muy pocas características que las pueden separar, pero son parte de lo que falta de mucha investigación. Estas plantas, como dijo el compañero, crecen manchones en la sierra. Es muy difícil encontrar una superficie, no sé, de 500 hectáreas que esté la densidad alta. Son manchones, entonces puede estar en una altitud de entre 1000 hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. En suelo muy pedregoso, arenoso, o sea, suelos que contienen arena por lo mismo de que se infiltra mucho el agua. El sotol puede tener más de 50 años, un sotol ya muy grande, de diámetro de piña, que podríamos hablar arriba de los 45 centímetros. Entonces, cuando se hace un aprovechamiento, pues se tiene que diferenciar muy bien la clase de planta, si es macho o hembra, para no impactar el mismo aprovechamiento a la especie. Mi compañera aquí en cámara está en la mesa, ha apuntado para que puedan ver la gente las bebidas. Estas bebidas, ¿qué graduación alcohólica tienen? Entendiendo que no son un producto de consumo tan básico como de pronto un ron o como un tequila, es una bebida de otro tipo, ¿no? Sí, ahorita le contesto a mi compañero Roberto porque tiene más experiencia, ya que él se encarga en el proceso de elaboración de la bebida. Gracias, Toño. Pues mira, sí, efectivamente el proceso pues es como el manejo de un mezcal o un tequila, ¿verdad? Y la diferencia es como lo decía Antonio Niño, es el asunto del manejo de la planta. Tiene características muy diferentes. Inclusive se puede decir que es la bebida más exótica en el mundo, porque ningún destilado en el mundo tiene esas características. O sea, ninguna materia prima con la que se procesa un destilado o una bebida espirituosa tiene esas características. Y en cuanto a las capacidades de
de los grados alcohólicos de la bebida, pues depende, hay una normativa que es la NOM 159, que es la que norma la producción del sotol en su denominación de origen. Y hay una cierta, marca cierto tipo de graduaciones, pero pues ya se empieza a acostumbrar a hacer graduaciones inclusive hasta de 50, 55 grados, 60 grados. Nosotros no practicamos esas formas, pero creemos que lo correcto es pues que no pase de 45 grados. La destilación, que son los alcoholes que se obtienen de los fermentos o los jugos del sotol ya fermentados, esa es una variación entre 35 y 38 grados, inclusive hasta a lo mejor un poquito menos, ¿no? Y ya cuando manejas una doble destilación, pues bueno, ya son alcoholes que superan los 40, 45 o 50 grados, ¿verdad? Nosotros normalmente un promedio en una doble destilación, con unas cabezas con un buen nivel de grados de X, pues queda un promedio de 65, 68 hasta 70 grados. Y de ahí ya se maneja la técnica de la reducción de los alcoholes con agua destilada. Y ya una vez que se obtiene la graduación buscada, pues entonces ya se filtra, se envasa y se hace el proceso de etiquetado, empacado, etc., ¿no? Ahí está la respuesta a esta pregunta. Adelante, Alicia, con la pregunta para el ingeniero Marino Guzmán. Así es, esta pregunta es, ¿quiénes integran el comité de aprovechamientos forestales no maderables? Esta pregunta es para el ingeniero Marino. Sí, pues bueno, como ya se ha comentado, la información general del producto que se tiene y de la planta en general. Ahora, dentro de la Secretaría dentro del Estado, por ley, el Estado está obligado a tener un Consejo Forestal Estatal, dentro del cual se desprenden varios comités, y uno de ellos es el Comité de Aprovechamientos Forestales no maderables, en el cual el regulatorio de las autorizaciones que se hagan de los productos en general, ya sea maderables, no maderables, y el aprovechamiento para los cambios de uso de suelo urbanos o no. Entonces, ese comité está involucrado, está encargado no de regular el aprovechamiento, no de autorizar estas cuestiones, más bien de ver la forma y de hacer recomendaciones precisas y puntuales respecto al manejo que se le tiene que dar al producto durante su aprovechamiento. Dar recomendaciones en el sentido de ver que las actividades que se hagan o que se propongan por parte de los técnicos que hacen esto, o los promoventes en su caso, para que sean congruentes con el producto, con la planta, sean llevadas a cabo. Entonces, esa es básicamente la función de este comité. ¿Y lo integran qué otras dependencias o qué otros miembros? Pues básicamente somos estas instancias nada más, pero también en el caso de que alguna persona quiera escuchar o pueda formar parte, también puede ser posible, siempre y cuando estén dispuestos o calificados en ese sentido. Ahora la siguiente pregunta va enfocada al ingeniero. Es que esta es una mesa de plática o de conversación. Mira, nosotros empezamos en 1999 con investigaciones en general de la planta, de la producción, de estudios de mercado, etc. Y fuimos avanzando de poco a poco en el camino de cada uno de los temas del contexto de todo este asunto, ¿no? Y pues sí, es complejo porque por un lado hablas del lado biológico y científico de la planta, y luego vienen los aspectos técnicos o legales de los aprovechamientos, las formas, los protocolos, que son bastantitos, y viene luego el aspecto de proceso, técnicas de procesos, y en sí son bastantes líneas en las que me tuve que meter a indagar y pues eso, yo creo que ahí se requiere pasión y amor al tema, ¿no? Al trabajo y a la vocación, porque si no, pues avientas el arpa luego, ¿no?
Aquí es una cuestión de estilo de vida y ir viendo las formas de cómo mejorar, avanzar, y todo es conocimiento aplicado, al final de cuentas, lo que estamos trabajando. Y pues bueno, pues hemos tenido, ahorita gracias a Dios se está abriendo el tema más aquí en Coahuila, porque pues pocos gobiernos de los estados habían aprovechado este tema del sotol. El primero que se indagó aquí fue el que impulsó inicialmente la denominación de origen, pues fue el licenciado Enrique Martínez y Martínez cuando fue gobernador del estado, con sus homónimos aquí de Chihuahua y Durango, también gobernadores. Y ahí fue como donde empezó a agarrar fuerza. Nosotros ya traíamos un camino previo a que se diera esto. Y esto también fue un factor que nos motivó en aquel entonces para seguir adelante, ¿no? Porque una denominación de origen tiene mucha importancia a nivel mundial y un peso enorme. Inclusive a través de los años, que tiene la denominación de origen Coahuila, pues es la única denominación de origen que tiene el estado. En el caso de Durango, pues tienen mezcal también. El sotol, ¿verdad? Y Chihuahua estamos igual, es sotol allá y sotol acá, pero es histórica. Y aquí hay un tema muy especial, que cuando estuvo el presidente Plutarco Elías Calles, fue el que en este caso se encargó de desaparecer todas las vinatas y todo el aspecto, todos los que producían tequila, mezcal, sotol, todo. Se vino abajo con unos decretos que se hicieron en aquel entonces con este personaje, y en Coahuila se enterró bastante profundo la cultura del sotol. Estados como Chihuahua la tuvieron todavía, la siguieron manteniendo algunas personas, y ahorita en Coahuila, bueno, se acaba de decretar el año pasado al sotol como patrimonio cultural intangible en Coahuila. Y eso pues ya habla de algo más importante que está dándole ahora sí las autoridades su lugar. Y creo que es el momento, uno de los mejores momentos ahorita de arranque del sotol. De más de 20 años estar picando piedras, sentimos que empieza a abrirse ahorita el camino del sotol. Adelante, Alicia. Perfecto, pues bueno, con la siguiente pregunta, que es para el ingeniero Antonio Cano, y es: ¿en dónde se distribuye el sotol? En Chihuahua, Durango, Coahuila se distribuye muy bien. Lo encontramos en San Luis Potosí. También existen algunos autores en el estado de Hidalgo, en el estado de México, y si no mal recuerdo, parece ser que hasta por el sureste del país también hay algunos registros. Entonces, es una especie que se distribuye bien en nuestro país. Sin embargo, que es muy importante que todos los estados que están dentro de esta denominación de origen la exploten o la aprovechen como tal. Es una oportunidad muy grande para el estado de Coahuila poder entrar a este rubro de la denominación de origen y utilizar las por ahí 5 o 6 especies que parece ser que se encuentran localizadas en el estado, pues para poder impulsar una industria, impulsar más las tradiciones y el uso sustentable de esta especie, con la finalidad de que todas las personas, todas las gentes que lo poseen en sus predios, pues tengan un sustento más, incrementen un poco más su economía, se mejore, y a partir de ello pues también la economía del estado sobresalga. Entonces es una oportunidad muy grande poder contar con esta especie dentro de nuestro estado. Muchas gracias, ingeniero Cano. Y ahora con el ingeniero Antonio Niño, preguntarle qué nos puede comentar sobre las poblaciones de sotol, en el sentido, sobre todo, si enfrentan actualmente alguna amenaza como especie forestal.
Bueno, es una especie que no está considerada en la norma. Bueno, yo soy asesor técnico en los predios que asesoro. Actualmente no tenemos ese problema. Desconozco si los predios que colindan con Chihuahua pudieran tema de clandestinaje. Por lo que comentaron aquí los compañeros, Chihuahua tiene muchos años aprovechando el sotol. Entonces, pero las poblaciones básicamente en Coahuila están bien. De hecho, hace 4 ciénegas y me mostraba un área aprovechada hace 11 años y físicamente se ve bien, sobresalen las plantas que están vivas, vaya, las que se aprovecharon son muy pocas y se ve muy bien recuperado. Como dicen, a ojo de buen cubero se ven diámetros arriba de 40 centímetros y es un área que se cortó hace 11 años. Hace como 3 meses fui a un área del incendio del 2011, el incendio muy grande, que en esa ocasión alcancé a ver el humo de Coahuila allá por Ojinaga. Fui a ese predio que se quemó en ese tiempo, se quemó mucha área sotolera y ahorita ya se está recuperando por sí sola. Los renuevos ya tienen una altura aproximada de unos 40, 50 centímetros. Por eso el estudio que estaba haciendo mermó la superficie, porque estaba quemada más de casi cerca de 1000 hectáreas se quema, sí, en ese predio, en esa parte. Entonces, pero las poblaciones están vigorosas, sanas. Por lo regular, por lo que se aprovecha aquí es la especie cedro sano. Se elige ese porque es una planta de mayor porte que las demás especies, ¿sí? Y la industria, pues, lo que quieren es elaborar el licor, el alcohol. Entonces le da mayor rendimiento con esa especie. Tengo una pregunta antes de continuar con esto y antes de que se me vaya, saludos a la gente de acá del Facebook. Compártanla, muchachos, estoy viendo que están muy activos también en los celulares, compartan la publicación y pues ya tenemos con likes para Beto Palacios, en fin, hay bastantes. Dice por acá, bueno, entonces vamos con la pregunta al ingeniero marino Alicia. Así es, ingeniero Marino Guzmán, coméntenos por favor de la función del Comité Estatal de Aprovechamientos Forestales en la atención a esta especie. Ok, bueno, como les comentaba hace un momento, pues nosotros, si bien no normamos las autorizaciones, no emitimos estos documentos, sí nuestra función recae más en la recomendación, en poder revisar los documentos y decir, bueno, ¿sabes qué? A ustedes como técnicos o dueños del predio les recomendamos esto, les hace falta esta cuestión, o se equivocaron en esto, o tienen algunos huecos de información que no concuerdan con lo que se tiene, y se les hace, se emiten oficios para que la CONAFOR, en este caso, que es a donde ingresan en primera instancia estos documentos, se los pueda girar a los técnicos, a los asesores, y se le dé seguimiento a estos. Ahora, nosotros como órgano o ente técnico tenemos la facultad de ir a los predios, de estar ahí, incluso de ir en el momento que sea necesario o congruente con lo que se requiera, para poder ver cómo se está llevando a cabo este aprovechamiento, ver que se hayan llevado a cabo las recomendaciones o lo que se dijo por parte de la Semarnat, recomendaciones de ellos también hacia el aprovechamiento. Entonces, sin embargo, por todo esto que se está llevando, como se está presentando la cuestión sanitaria, pues no hemos hecho realmente gran cosa en ese sentido, pero sí estamos en constante comunicación con lo que ellos dijeron que iban a hacer, la reforestación, o sea, algún cercado, alguna evaluación, qué es lo que están presentando sus instituciones.
Entonces, nosotros, más que criticar al final de cuentas o decir estás mal, es estar, vamos, tratando de que sea sustentable el aprovechamiento, de ver esa parte, de estar consciente de eso y claro, estudios para la producción de candelilla, sotol, orégano, lechuguilla, incluso hierba de monte, ¿verdad? Así es. Nos movemos en toda esa situación. Muchas gracias por esta respuesta y por esta aclaración. Darle a quien quiera que me guste responder esta pregunta es al aire. ¿Todo Coahuila podríamos decir que es territorio de sotol o hay zonas específicas para la distribución? No, tienen ciertas áreas de distribución por sus condiciones, pues corresponde a un menor potencial de la especie. A veces en los sistemas de información geográfica se manejan los altos, los medios y los bajos potenciales, de manera pues que hay áreas con un alto potencial que no es la totalidad, sino la totalidad del estado, la totalidad de la superficie en donde se distribuye, sino en aquellas que cumplen con ciertas condiciones, como platicamos al principio, de clima, altitud, topografía, etcétera, suelos, para que se desarrolle. Entonces son condiciones muy específicas en las cuales se desarrolla. Aquí en Coahuila, ¿cuál es la zona más propicia para el desarrollo? Pues hay muchas áreas en el norte del estado, en los municipios de Ocampo, por ejemplo, hay altas densidades de esta especie. Yo creo, no me equivoco, creo no conocen todas esas regiones, pero creo que son Cuatro Ciénegas, son áreas en donde hay muy buenas densidades de estas especies. Hacia el sureste hay densidades un poco más bajas, pero sí se alcanza a distribuir bien la especie en estos lugares. Gracias, ingeniero. De elaborarlo, y está también el tecnificado, que muchos le llaman el industrializado, ¿no? Pero pues, realmente yo como productor no le pudiera llamar así. El sotol como tal ahorita tiene que ser, bueno, nosotros respetamos mucho el proceso y respetamos mucho la planta, y las producciones pues no son tan altas, o sea, son producciones limitadas, porque los mismos permisos de aprovechamiento te limitan también en cuanto a las capacidades del aprovechamiento de la planta, ¿verdad? Al menos que tengas 5 o 6 permisos que puedas producir, pero realmente ahorita como apenas, yo creo que no ha sido necesario todavía. Sin embargo, el artesanal es muy limitado la capacidad que te puede brindar o el proceso, es decir, hablando de volúmenes, ¿verdad? Y ya el artesanal también se divide. Y los productos que se pueden obtener, bueno, cuando estamos hablando de la palabra sotol como tal, pues viene siendo la bebida espirituosa, el destilado. Normalmente el proceso como debe ser es el aprovechamiento de las cabezas. Se escogen, se giman las cabezas, se llevan al área de procesos, y de ahí las cabezas se meten a cocción. Hablando de artesanal, pues viene siendo pozos o pailas, donde se les pone leña, se tapan los pozos, y es como hacer una barbacoa, ¿no? En el aspecto tecnificado, pues se usan autoclaves, ¿verdad? Que es un proceso más limpio, se mete la cabeza, es más, se optimizan más los recursos, vamos a decir, y los rendimientos son mayores. Y luego, después de la cocción, viene la prensa, que lo que hacen es separar los alcoholes del fermento de los mostos, ¿verdad? Y una vez obtenido el destilado, pues se busca la graduación, se filtra, digo, de la manera correcta, filtrarlo, y ya graduado, obviamente, los alimentos como el pan se pueden obtener de las flores del sotol, ¿verdad? Y también usando los fermentos del sotol. Las artesanías se usan de las hojas que se quedan, de los aprovechamientos que se quedan ahí en la jima, ¿verdad?
y pues ya son procesos, se puede decir que más sencillos, ¿no? No son tan complicados como el procesar un destilado, pero tienen un valor alimenticio importante. Ya compañeros ahí de la Narro están trabajando en investigar todos los elementos que tiene, todos los productos alimenticios que tiene Sotol. Y hay un asunto muy interesante con la semilla. Tiene una serie de omegas y varios, ¿cómo se llama? Aspectos nutritivos muy importantes ahí. Muchas gracias por esta respuesta, pues que creo nos da mucha luz de cómo se trabaja con el Sotol. Ali, la pregunta ya adelante. Excelente y gracias por respondernos. La pregunta siguiente es para el ingeniero Antonio Cano, es ¿cómo se encuentran las poblaciones de Sotol en Coahuila? Y creo que ya lo habíamos, que nos hable también de cuál es lo que se espera para los próximos años en cuanto al Sotol de Coahuila. Sí, redondeando la respuesta pues en ese sentido. Pues las poblaciones yo creo que son muy buenas, ¿no? Son grandes y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Pues lo que necesitamos y lo que esperamos es que estas poblaciones se puedan conservar, ¿no? De manera que tendamos a la sustentabilidad con el aprovechamiento adecuado. Estas poblaciones pudiesen mantenerse y abrir el paso para una buena industria si las manejamos con cuidado, ¿no? Y para ello, pues, aquí está la parte importante que es la que hace el trabajo técnico, la parte de los compañeros técnicos que andan en el campo y que combinado pues con la tecnología que se genera para ello, como lo que se ha generado en INIFAP, por ejemplo, que tiene que ver con tablas de producción, que tiene que ver con cómo encontramos cada vez que se desarrolla la especie, cómo se desarrolla mejor. Entonces, nosotros creemos que el futuro de las poblaciones es bueno si se manejan de la mejor manera posible. La industria, bueno, tiende en cuanto florece y en cuanto empieza a tener éxito, empieza a requerir de más producto, empieza a requerir de mayor cantidad de materia prima y bueno, ahí es donde tenemos que empezar a diversificar la producción en el sentido de poder establecer plantaciones forestales comerciales con esta especie que nos den la posibilidad de obtener productos más homogéneos, productos que la industria requiera propiamente. Aquí ya entramos con aspectos de genética, con aspectos de mostos, si no me equivoco, una mayor homogeneidad en los mostos. Ahorita hay cierta heterogeneidad porque pues todo se recoge del campo, entonces no todas las plantas genético de aspectos genéticos que más interesan a la industria y que pudiesen llegar a producir pues producto de mejor calidad. Así es. Ingeniero Antonio Niño, ¿qué aspectos deben tomarse en cuenta o evaluar para proponer un aprovechamiento de Sotol? Bueno, como comentaron aquí los compañeros, para que no vaya a mermar la producción o la productividad del Sotol, lo importante es pero bueno, ese es un punto aparte. Aquí a lo que compete el área técnica, como mencioné al principio, las plantas de Sotol son machos y hembras y están separadas, la inflorescencia. Entonces, también se puede decir que no es como un bosque, una reforestación cuando la hacemos y tienen la misma edad. Aquí en la cuestión técnica decimos que es un bosque incoetáneo, un bosque irregular, pues. Entonces tenemos plantas de diferentes edades y eso implica que son de diferente diámetro las piñas o las cabezas. Entonces pueden haber de 8, 10 centímetros, 15, 20, hasta las que yo he registrado son hasta 48 centímetros.
Hay personas que me han dicho que han cortado piñas arriba de 60 centímetros de diámetro. Entonces la cuestión técnica es muy importante, trabajando en esto, rebasaron esos diámetros. Entonces, pero bueno, lo de la clasificación hay que respetarla como quien dice al momento de cosecharlas. Entonces, para mantener el bosque con se puede decir el bosque del semidesierto de Sotol, mantener esa estructura de la población. En adelante las piñas se pueden cortar, pero en este caso, en mi caso estoy proponiendo que se corten piñas a partir de 20 centímetros y toda la estructura pareja de la población. Y la norma establece cortar un 80%. No estamos cortando ese 80%, estamos cortando nada más el 30%, o eso se pretende cortar. Entonces, en la estructura de la población, los tamaños de las cabezas, ¿qué residuo residual se va a quedar ahí de los que no cumplen los 20 centímetros? Entonces, otra parte primordial es educar, se puede decir así, a los productores que de la venta que hagan, por lo menos dejar un peso por cada kilo de la biomasa para hacer reforestaciones. Entonces la ley establece si en 2 años no hay regeneración, los propios productores tendrían que realizar esa actividad de reponer un % de esas plantas que están cortando. También se ha observado que hay mucha regeneración en las partes donde no existe el ganado. Entonces, simplemente colocar un cerco en las partes aprovechadas va a provocar que haya regeneración, porque las vacas se comen las plántulas antes de que se desarrollen las espinas. Entonces, colocando cerco en las áreas es una manera de que se recuperen las zonas, independientemente si las personas hacen reforestaciones, vaya, con las plántulas de las semillas. Algo muy importante que tiene el sotol es que simplemente hay del peso de semilla de sotol, tiene 196 semillas, imagínense un kilo, ¿sí? Son casi 100,000 semillas y tienen un porcentaje de germinación entre el 60 y 90% dependiendo de la zona. Entonces hay mucha manera de cómo conservar la estructura de la población en el futuro si se llega a hacer un desarrollo simplemente respetando y aplicando la ley y la norma. Adelante. Ingeniero Marino Guzmán, la siguiente pregunta es: ¿qué toma en cuenta el comité para revisar una solicitud de aprovechamiento? Correcto. Como, bueno, ya aquí lo estaba comentando ante el ingeniero al respecto, nosotros como comité vemos el documento y vemos justamente qué es lo que ellos proponen aprovechar, qué es lo que, cómo es que se interpreta la norma, si estrictamente se van al 80%, lo que el máximo que permite, o se propone aprovechar menos. Ahora, lo que nosotros por lo regular hacemos es, y les comentamos a los técnicos, la norma no es limitativa o indica que a fuerza tienes que aprovechar el 80%. Ciertamente, ya con algo de experiencia, seguramente aquel que no me dejará mentir se puede saber cuál es macho y cuál es hembra, ¿sí? Pero también tratar de que el aprovechamiento sea, vamos a decir, que se garantice la supervivencia de la especie mediante la semilla, pero que haya fecundación, que haya hembras y machos distribuidos. Que como actividades se evalúe ese aprovechamiento de forma anual o como considere pertinente y técnico, y que se hagan informes de, mira, ya se está recuperando la zona, hice algún cercado o saqué mi ganado, que se garantice o se busca que se promueva la persistencia del recurso mediante actividades, en su caso como reforestación, que se propongan. Y es lo que nosotros, los volúmenes que ellos proponen de extraer, que esos volúmenes sean congruentes con la zona, porque como ya se platicó también anteriormente, no es lo mismo decir que en el sudeste,
suroeste del estado tenemos 200, 300 plantas por hectárea, y ya más al norte ya tenemos hasta 900, lo que platicaban. O sea, el planta que como se platica, es una industria joven que pues, si bien no es muy fuerte, sí tiene áreas donde se hace aprovechamiento intensivo, ¿verdad? Sí existen aprovechamientos en el estado, entonces tratar, como comentaba anteriormente también, de educar a los productores, de educar a los dueños del área en el sentido de que, bueno, tiene que haber permanencia del recurso para evitar que caigan en un problema de escasez y que en algún momento esta especie se incluya en la norma 059 de la Semarnat, donde están especies en periodo de extinción o amenazadas. O sea, evitar esa parte, porque si después se vuelve más restrictivo el aprovechamiento y más complicado la autorización de estos. Entonces, vamos, en ese sentido, el comité se enfoca más en esos puntos. Perfecto, muchas gracias. Estamos acercándonos al final de esta entrevista. Mucha información, mucho que dar a conocer, mucho que... Sol, como una bebida destilada, ha empezado a abrir camino, porque como comentaba hace rato, es una especie en la que por su naturaleza se puede etiquetar como el destilado más caprichoso que existe a nivel mundial, por la naturaleza que tiene la planta en específico. Haciendo comparación, pues decirte, 6 botellas, pues sí, es lo que... Entonces, ahí fue lo pudieron apreciar, pues ahora sí que los norteamericanos son los que lo catapultaron, ¿no? Y entonces, después de esto llega el mezcal, que son plantas un poquito más longevas. Bueno, pues a final de cuentas, hay una confusión siempre, ¿verdad? Porque dicen, no, es que el tequila es tequila y pues todos a las otras especies de agaves que se usan para procesar mezcal, porque las plantas pues ya son plantas que viven de 15 a 18 años, algunas un poco más. En este caso, se convierte en el más caprichoso de los destilados mexicanos, porque llega y pues bueno, simplemente hay plantas que tienen 50, 60, 80 años que pueden ser aprovechables. Entonces es muy especial que tú puedas decir, bueno, pues en esta copa tú te estás tomando un camino por ser tan exótica las que tiene que trabajar. Y aparte que tiene y ofrece sabores y aromas muy diferentes a lo que es el mezcal o el agave, ¿no? Entonces, no puedo decir que es mejor, ¿verdad? Son diferentes. La gente no sabe la información, no la conoce, y por decirte, mucha gente dice, no, es que yo tomo whisky, ¿verdad? Y el whisky es de finos, pero realmente pues el whisky lo sacan del maíz, ¿no? Y de otro tipo de productos que son y se procesan, inclusive hay muchas informaciones, publicidad es muy peligrosa, mal usada, y pues tenemos aquí en México un tesoro enorme, ¿no? Las bebidas mexicanas yo creo que son las más exóticas que existen en el mundo, y aquí el Sotol se pone la corona. Eso es lo que puedo decir. Bueno, pues ¿qué podemos concluir? Ya hemos platicado mucho al respecto de esto, bueno, un poco de lo tanto que hay que platicar. Creo que definitivamente por ahí Roberto puso el dedo en la llaga, ¿verdad? El Sotol es una especie que nos da la oportunidad de tener una bebida que es única en el mundo por sus características. Su escasez o ese punto exótico de su aprovechamiento, pues es lo que finalmente va a marcar el éxito, el precio y la competencia en el mercado, ¿no? Entonces, tenemos de aprovecharla de forma sustentable y de trabajar más en ello, ¿no? Tenemos un camino muy grande, hay que trabajar mucho en la parte de investigación, todavía hay que trabajar en los procesos de plantaciones, creo que es el siguiente paso. El siguiente paso, sí es. Es trabajar mucho
la cuestión de genética, producción de planta, calidad de planta, procesos de producción y de aprovechamiento de las mismas plantaciones. Hay estudios interesantes que han hecho en relación con esta especie que acortan los tiempos de producción de planta y que da la oportunidad de trabajar o de producir plantas con una misma calidad en un menor costo, con un menor costo y en un menor tiempo. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues todavía necesitamos fortalecerlas y trabajarlas más fuertemente, ¿no? Hay que definitivamente en los procesos de industrialización, hay que hacer crecer la industria también, hay que fortalecer la industria en el Estado para poder competir con nuestros vecinos de Chihuahua, que bueno, definitivamente llevan mucha ventaja. Llevan años. ventaja. Y creo que hay todavía un buen futuro para esta especie y para que el nombre del sotol también figure el Estado de Coahuila. Ingeniero Marino, ¿alguna conclusión institucional por parte del comité? Sí, a manera de conclusión, yo diría que tenemos que ser responsables en el aprovechamiento, en la forma en que llevemos a cabo cualquier tipo de aprovechamiento, no específicamente o hablando únicamente de esta especie, responsable en el sentido de las cantidades y de calidades que se proponen extraer. Entonces, como el comité, como parte del comité puedo decir que tenemos la responsabilidad todos desde la sociedad civil hasta nosotros como instituciones gubernamentales de crear conciencia y de llevar a cabo un correcto seguimiento y a los aprovechamientos en general de cualquier especie en el estado. Ahí está, Ali Velasco, pues ya prácticamente, ahí está. Acercándonos ya al final, estamos sobre tiempo, 1 hora de este video. Les agradecemos muchísimo a todos los asistentes, ingeniero Antonio Niño, ingeniero Antonio Cano, Roberto Palacios, muchísimas gracias. Ingeniero Niño, algunas palabras, un saludo, por supuesto, ustedes ya conocido aquí en la casa. Sí, gracias. Saludos a la profesora Rosy Vázquez. Mire, tenemos mucha oportunidad con esta especie, tenemos los apoyos de todas las instituciones, tanto de investigaciones y de gobierno, inclusive la Comisión Nacional Forestal apoya reforestaciones siempre y cuando haya una autorización